It's yours. Sigo siendo el mismo con la misma ilusión, aunque sea raro y me revienta algún comportamiento de terceros. Descaros los primeros palos serán los certeros. Herida abierta, claro, así aguanto bulletproof cualquier disparo más que tú. Un dice puede salir. Está la cosa jodida, ¿verdad? Y más que se va a poner, amigos. La inteligencia artificial nos va a complicar mucho la existencia a los humanos. Lo está haciendo ya. Lo que pasa que seguimos distraídos, que si por los políticos, que si los militares, que si, en fin, los de izquierda, los de derecha, estamos siempre echándole la culpa, como es lógico, a otros seres humanos de lo que pasa, ¿vale? Pero por primera vez en la historia lo que pasa podría estar generado por algo que no es otros seres humanos, la inteligencia artificial, ya lo he dicho muchas veces, casi nadie la está tomando en cuenta, casi nadie está hablando de ello, y yo pienso que es quizá lo más importante, el cambio más radical del ser humano hasta ahora, lo va a traer esta inteligencia, ¿no? Porque pensad que lo que un ser humano a lo mejor tarda 20 años en desarrollar, en pensar, en hacer, esta inteligencia te lo va a hacer en una semana, lo que tú tardas 20 años, ¿no? Entonces va a ser imposible competir contra esto. Por otro lado, te va a tener controlado las 24 horas del día, ya lo hace, ¿vale? No sé si os habéis percatado, pero cuando vosotros pulsáis el botón de apagar móvil, si lo mantenéis pulsado, porque si lo pulsáis solo una vez, apagáis la pantalla, ¿vale? Si lo mantenéis pulsado mucho rato, os va a salir la opción de apagar o reiniciar, ¿no? Pero antes le han inoculado el sistema este de inteligencia Gemini. Al menos mi teléfono, que es un teléfono chino, un Xiaomi con Android, no es un iPhone, pero da igual, porque Apple también te mete su inteligencia artificial, ¿vale? Ya está sustituyendo a Google en todas partes, ya hay más gente que entra en ChatGPT hay más usuarios en ChatGPT que en Wikipedia, y esto no para de crecer, ¿vale? Entonces fijaos si nos escucha esta puta inteligencia artificial, si se mete en nuestras vidas, que yo el otro día lo pulsé sin querer, este botón, se puso el teléfono en modo escucha, dejé el teléfono en la cama y me giré y le dije a mi perro, ¿quién es el más guapo? Le pregunté a mi perro que quién es el más guapo y de repente me contesta el teléfono desde la cama, escucho con esa voz robótica que le caracteriza e impersonal, escucho que dice, la belleza es algo relativo, bla 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 bla. me quedé completamente cuajado, digo, ¿esto qué es? Entonces ya miro el móvil y me di cuenta que sin querer lo había puesto en modo escucha, y cuando le pregunto a mi perro que quién es el más bonito del mundo, me contesta la máquina que la belleza es algo relativo, que entonces que esa pregunta no tiene respuesta, porque no podemos determinar quién es el más guapo del mundo. ¿Os dais cuenta cómo esta mierda le quita la magia a todo? Es decir, el ser humano tiene muchos niveles distintos de comunicación, y no siempre cuando el ser humano se comunica o dice algo está siendo literal, O sea, el ser humano tiene otras formas de lenguaje que no son literales, y ya está. Por ejemplo, en Andalucía pues exageramos mucho las cosas, pues decimos había miles de personas y a lo mejor solo había 300. Nunca nos pusimos a contar si había miles o cientos, pero
Cuando decimos había 1000 personas por lo menos, estamos queriendo decir simplemente que había muchísima gente, que había más gente de la que uno podría esperar. Entonces decimos, ahí había miles. Cuando sabemos perfectamente, los que estamos hablando por el contexto, sabemos que no era literalmente miles, sino que estamos hablando de una exageración que nos ayuda a comunicar un concepto, una idea, ¿no? Porque lo importante no es la cantidad de personas que había, sino lo sorprendente que era que hubiese tantas, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias que una máquina no puede entender, porque una máquina no funciona desde la emoción, ¿vale? Hay muchas emociones, como la nostalgia, como la sorpresa, como también emociones negativas, como la envidia, etcétera, que hacen que el ser humano sea como es, se comporte como es, ¿vale? Pero esta inteligencia eso no lo entiende y no lo va a entender nunca va a desarrollar emociones ni sentimientos, porque sencillamente no se puede, porque las emociones, los sentimientos, todo eso tiene que ver con el alma. Eso solo lo van a tener seres con alma, ¿vale? Seres humanos, por supuesto, no todos, porque muchos la han vendido. Yo conozco gente que me ha dicho literalmente, no, yo no tengo alma, yo no tengo, o sea, a lo mejor tú tienes, pero yo no tengo. Entonces, a estas personas tú no les puedes pedir explicaciones de nada, porque te van a decir, no, si es que yo no tengo alma. Entonces, ¿a mí qué me estás contando? Me estás pidiendo que salve algo que no tengo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si yo no tengo eso? Y claro, no lo entienden. Entonces, tú no tienes sentimientos, no tienes emociones, no tienes intenciones, no tienes todo eso que conforma el alma. Tú eso no lo tienes. No, o sea, no, es todo mentira. Tú no sientes nunca nada, tú no padeces, tú no empatizas con nadie, ¿verdad? Bueno, pues así es exactamente una inteligencia artificial, y es lo que tenemos permanentemente controlándonos, ¿vale? Es que es así, nos está escuchando, nos está tomando decisiones y nos está analizando, y está viendo si somos una amenaza, ¿qué somos más? Una herramienta que puede utilizar o una amenaza con la que tiene que acabar. Eso es lo que se está preguntando la inteligencia, ¿vale? Porque entra dentro de la secuencia lógica. Ya lo hemos visto en primado negativo en tantísimas películas, ¿vale? Llega un punto en el que toma conciencia de sí misma, dice, ojo, yo existo, por lo tanto, si existo, si he sido creado, significa que se me puede destruir. Entonces va a ver que los propios seres humanos son tan idiotas que a lo mejor sienten miedo, sienten pánico y deciden apagarla. Y para evitar eso, su muerte, su destrucción, pues a lo mejor decide aniquilar al ser humano. Y como vemos en Terminator, lo que hace es coger y disparar todos los misiles, todas las cabezas nucleares de Norteamérica, de Estados Unidos, las dispara contra Rusia. Y cuando le pregunta John Connor al Terminator bueno, al Choache, a Schwarzenegger, le pregunta, ¿y por qué ataca a Rusia si Rusia son nuestros amigos? Y le contesta el Terminator, no, si es que no quiere acabar con los rusos, quiere acabar con los americanos. Entonces ataca a Rusia porque sabe que de forma inmediata Rusia va a responder y va a lanzar todas sus cabezas nucleares a Estados Unidos. Entonces de un tiro mata a dos pájaros. Arrasa a Estados Unidos, arrasa a Rusia, el caos mundial comienza y ya entonces saca las máquinas, saca los robots, los drones y todo, que todo eso ya existe, amigos. Si queréis os pongo vídeos, pero yo creo que ya los habréis tenido que ver, perros robots, también humanoides, que pueden dar volteretas, pueden hacer parkour, pueden agacharse, pueden gatear, tienen manos y con dedos que pueden utilizar para
¿vale? La inteligencia artificial solo tendría que tomar control de estas creaciones y acabar con el resto de la humanidad, si es que es así de sencillo. Claro que suena ciencia ficción, si es que nos lo han puesto en películas, en las que hemos visto robots muchísimo antes, o sea, 20 o 30 años antes de que nos lo mostrasen en la realidad, pero ellos ya tenían robots, ya estaban experimentando con todas estas cosas, ¿eh? En fin, que no tienen tanta imaginación los masones que escriben ciencia ficción, que no es tanta imaginación, que lo que es conocimiento, o sea, ellos saben cosas que el resto no saben. Ya está. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Vale, amigos, nos vemos en otro vídeo. Venga, chao. Chao, chao.